Bueno, continuamos con la clase del tramo pedagógico, donde hoy está nuestro primer encuentro que tiene que ver con el rol docente, ¿sí? En la otra clase ustedes vieron la presentación y vieron todas las cuestiones de organizativas que tienen que ver con el trabajo integrador, los equipos y demás. Ahora vamos a pasar a la clase propiamente dicha, donde ustedes van a tener que ir pensando e interactuando estas cuestiones que tienen que ver con el rol docente. Primero los quiero escuchar a ustedes, abran los micrófonos, o sea, automáticamente. ¿Por qué se notaron en la escuela de formación docente? ¿Qué es lo que los motivó para anotarse? ¿Cuál es su deseo, desafío y demás? Porque quiero que se haga un intercambio y que la clase no sea así como receptiva únicamente, sino que podamos conocernos un poquito y podamos conectarnos desde este deseo que ustedes tienen, ¿sí? Los escucho. Brevemente, me gustaría escuchar los que puedan ir contándome por qué se anotaron. Sí, Estoy Leila. bastante madura. Yo me anoté en la escuela porque desde que me anoté a la carrera como que sabía que iba a querer hacer algo de docencia y me pasó particularmente con fisio y la rotación en la que me anoté, que es R2, que me pareció muy interesante todo lo que hay todavía por seguir profundizando. Y entiendo que la ayudantía, aparte de poder hacer algo que me encanta, que es la docencia, también voy a poder seguir perfeccionando el conocimiento año a año. Así que me cerró por ambos lados. Bueno, ¿y por qué? ¿Cómo te ves como ayudante? ¿Qué es lo que vos sentís que tenés como competencia, como herramienta que te sirve? ¿Y qué expectativas tenés de este tramo? ¿Qué te gustaría a vos recibir? ¿Cuáles serían tus expectativas y qué esperás de este espacio? Eh, bueno, como ayudante, siento como que re puedo, como que no soy tan vergonzosa, entonces eso es un plus. Creo que voy a poder perfeccionar en este tiempo la forma que tengo de expresarme, quizás el poder refinar más los conceptos a la hora de llevar adelante una clase. Y obviamente seguir adquiriendo estrategias para organización, para llegar al estudiante, para poder modernizar quizás también a la hora de dar clases, que no sea solo algo de palabras, sino tener actividades virtuales y esas cosas que me pareció muy interesante. Así que eso. Bueno, gracias, Leila. ¿Quién más continúa? Me gustaría escuchar un poquito de ustedes para ver con quién estoy trabajando para poder también adaptar y dar este tramo en función de estos intereses, necesidades, expectativas. ¿No se escuchó? Buenas, yo soy Geral, Sí. me anoté porque, bueno, me encantó oficio, claramente, me anoté para estar en la ayudantía de R1, que es la que más me gustó y en la que también pienso de más puedo aportar, ¿no? Para que yo el otro comprenda mejor o haya una mejor llegada de toda la información que es R1. Y además ya de por sí antes daba clases, entonces, no en la facultad, no externamente, entonces me parecía como combinar las dos cosas, medicina y dar clase, y ya me disfrutaba un montón, estaba buenísimo, así que bueno, nada, acá estoy. Buenísimo, gracias. A ver quién más se anima. Van a ser ayudantes de cátedra, en, van a tener que hablar en público, así que los escucho, ustedes son compañeros, estaría bueno que puedan comentarme, así puedo conocerlos. Bueno, yo como decía ayer, también doy clases, soy profesora, así que ya es algo que sé que me encanta hacer y también me encanta la medicina y fisio en específico es algo que me fascina un montón, así que también fue como juntar las dos cosas que me gustaban y acá estoy. Muy bien, ¿y de qué das clase, Malena? De inglés, Ah, mira, muy bien, muy bien. Tenés la parte pedagógica y la parte de los contenidos del claro, inglés. las dos cosas. Qué bueno, bueno, que me gusta escuchar el entusiasmo, me gusta escuchar estos intereses, estas ganas, esta pasión. Están un poco tímidos hoy, no sé si la lluvia los, los acalló. Bueno, a ver, Giovanna, ibas ahí a hablar justo abriste el micrófono. Sí, no, yo igual que Leila, siempre quise ser ayudante antes de empezar la carrera. Intenté ser de anatomía, pero bueno,
no, y hoy por suerte veo que no, porque me encantó fisiología. Y nada, me gusta eso de explicar, de ayudar. Me encanta cuando vienen un amigo como, ay, no entendí eso, explícame. Entonces me gusta esta parte y bueno, nada. Bueno, buenísimo. Gracias. A ver, ¿quién más se anima? Bueno, a mí me anoté porque me pasa un poco, creo que Leila fue la que lo dijo, como que desde, sabía que en la carrera, a lo largo de la carrera, como que quería hacer una ayudantía porque no he dado clases, pero siempre he sentido eso, eh, esas ganas como que de ayudar al otro, de que entiendan lo que yo entiendo, como de compartir el conocimiento y hacerlo de la mejor manera para la otra persona, no tanto para mí. Eh, y nada, eso y fisiología me encantó. Y lo mismo que siento que es una materia que queda un montón por saber, incluso habiendo aprobado la materia. eh, y es súper interesante. Y nada, expectativas de la Escuela de Formación Docente. Me gustaría, de verdad, adquirir herramientas para tener dominio frente a grupos, eh, poder encarar una clase, porque como dije, no, nunca he dado una clase, nada por el estilo, y creo que ese es uno de, no miedos, pero sí no a un área que no me siento segura, porque no tengo ningún tipo de conocimiento. Y nada, eso. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿quién? A ver, Rino, levantó la mano. Aplaudía el coraje de la compañera Valentina. Pero bueno, aprovecho el espacio ya. Ahí voy a prender la cámara, a ver. Ay, qué Aprovecho el bueno. espacio Anímense a mostrar sus rostros, así compartimos. para comentar también la herramienta que es para nosotros, futuros profesionales de la salud, tener la herramienta de poder llegar a gente o transmitir conocimientos que no maneja el tema al igual que nosotros. Si nosotros hoy en día le enseñamos a un alumno que quiere adquirir los conocimientos, se nos va a hacer mucho más fácil explicar un diagnóstico a un familiar que también le interesa saber lo que le pasa al familiar. Es interesante y es importante como nosotros, para nosotros tener esa herramienta también, empezar a incorporarla de a poquito. Eh, y ni hablar que, como decía Valen también, que tener el conocimiento y poder transmitirlo es importante, ya que de qué sirve tener un conocimiento, porque veo que a todos nos encanta fisiología, pero está bueno que demos clases porque si nosotros que nos gusta y tenemos los conocimientos no damos clases, ese conocimiento se va a terminar acotando, ya que no se transmite. Siento que el conocimiento adquiere valor cuando se transmite y más gente se puede informar de tal tema, digamos. Claro, no solo es para ustedes saber informar, sino pensar en el destinatario, ¿no? Ese otro que llega, que no solamente es un alumno, sino también, bueno, en un futuro, cuando estén ejerciendo, ¿no? La medicina para explicar a familia, comunidad, paciente. Bueno, muchas gracias, Rino. ¿Alguien más se anima a contarnos un poco esta pasión por la que se anotaron? Bueno. Em, Voy a empezar entonces con, ustedes ya tenían, no sé, pudieron ver en el campus que había una clase donde yo les subía como una clase previa, ¿lo pudieron ver? Sí, ahí veo que hacen así, sí, subieron, vieron, bueno. La idea es esta, que ustedes puedan ver los encuentros, ¿sí? Previamente, yo hoy mismo les voy a dejarla ya de la semana que viene, que es de planificación, para que ustedes la puedan ver en el fin, de cuando quieran y demás, con tiempo. Y después, cuando nosotros nos veamos el martes, yo voy a volver a retomar estas cuestiones, pero que ustedes ya tengan anotadas dudas y preguntas. ¿Por qué? Porque generalmente estas cuestiones pedagógicas tienen una terminología específica, ¿sí? Que a veces
muchas las conocemos por nuestro rol de estudiante, pero también necesitamos familiarizarnos con estos conceptos, con estas terminologías específicas, pedagógicas, didácticas. Entonces, al ver la clase previamente en un video, ustedes ya tienen como un saber, ¿no? Y van anotándose las dudas, las preguntas y demás, ¿está? Entonces, ahora yo les voy a compartir la pantalla, clase número 1, que como les dije anteriormente, la idea es que ustedes puedan, bueno, acá está el crono, donde vemos hoy profesión y rol docente. Vamos a pensar estas preguntas: ¿qué es enseñar? ¿Qué es aprender? ¿Qué es evaluar? ¿Sí? Vamos a ponernos a pensar estas cuestiones para poder lograr el objetivo de este encuentro, que es reflexionar y abrir interrogantes sobre los diferentes roles, biografía escolar, pensamientos, estas teorías implícitas o representaciones que tenemos en nuestro pensamiento práctico, ¿sí? Para poder elaborar nuestro rol como formador, ¿sí? Y poder conocer cómo aprendemos, ¿sí? Estas cuestiones básicas, que nosotros la damos por supuesto y decimos enseñar es tal cosa, aprender es tal otra y demás. Entonces yo ahora les voy a preguntar, ¿sí? Que desde sus saberes previos, no tienen que buscar en internet ni nada, ¿sí? Me gustaría que me digan qué es enseñar y qué es aprender. A ver, vamos a empezar con la primera. ¿Qué es enseñar? Así, lo primero que les viene. Si yo les pregunto a ustedes, me dijeron sus expectativas, su amor y su pasión por la fisiología. Escuché mucho que decían el tema de ayudar, ¿sí? Escuché ese verbo que decían ayudar al otro, compartir conocimientos, como que se repitió un poquito de esto. Como les dije anteriormente, esta escuela de formación docente lo que tiene es no solo darles todas las herramientas, sino todas esas herramientas poder pensarlas e ir construyendo nuestro rol, ¿sí? A ver, ustedes pónganse a pensar, van a ponerse en situación, van a ir a dar una clase de tal tema que les gusta y ¿qué tienen? ¿Cuál es su primer pregunta y cómo se dan cuenta que están enseñando y que el otro está aprendiendo? A ver, desde lo que sienten, ninguna definición pedagógica. A ver, abran los micrófonos, vamos charlando estas cuestiones. ¿Qué es enseñar para ustedes? Yo creo que enseñar es, por decirlo de alguna manera, construir un conocimiento en conjunto. O sea, no solo que yo vaya y les dé una bajada, sino que sea como un conjunto entre lo que la gente ya de por sí conoce, ya sea, no sé, aplicándolo a oficio. Nosotros en la mesa hacíamos mucho, bueno, tenías que leer las cosas antes, pero ellos tampoco te iban a ir y explicar, como que era todo en conjunto. Bien. Entonces, yo lo Entonces considero así. hablamos de una enseñanza como colaborativa, vamos a escuchar ahí por ahí. ¿Qué más pensamos que es enseñar? Para mí es acompañar el proceso de aprendizaje del otro, o sea, como que ir impulsando que al otro se vaya apropiando del conocimiento, que no quede solo como, ok, este concepto lo aprendo tal cual en la bibliografía, sino como que pueda transformarlo y hacerlo propio. Bueno, acá Leila dijo una palabra muy importante. Ella dijo acompañar el proceso de aprendizaje del otro, ¿sí? Lo que hace un ratito escuché ayudar, ¿sí? ¿Es lo mismo acompañar que ayudar? ¿Será lo mismo? ¿Ayudo? ¿Yo como enseñante estoy ayudando o estoy acompañando? Creo que uno no puede ayudar sin acompañar, pero se puede acompañar sin ayudar. No sé, como que acompañar implica más estar y ayudar es como que comprometerse aún más en lo que hay que hacer. Pero quizás es lo mismo y estoy flasheando. Bueno, a ver qué dice. Yo les voy tirando para ir pensando esto, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, yo ayudo, estoy ayudando, o estoy acompañando o estoy transmitiendo. Porque yo también transmito información cuando enseño. Yo creo que ayudar porque, o sea, aprender no depende solamente del ayudante, y si que la persona quiera aprender, entonces vos vas a ayudar porque le vas a dar como herramientas, pero si uno no quiere, bueno, no hay que hacer, ¿sabes? Entonces estamos hablando acá de la otra pregunta, que es aprender.
Aprender entonces tiene que ver con una intención de uno que quiere aprender, ¿sí? Entonces, estoy dejando pensar. Enseñar es transmitir, es acompañar, es ayudar. Creo que todos juntos. Bueno, vamos a ir trabajando en estas cuestiones. Bien, a ver, ¿alguien más quiere decir, a ver, qué es aprender desde sus saberes previos? ¿Cómo me doy cuenta que aprendí algo? Como incorporar un conocimiento y poder utilizar ese conocimiento para una variedad de cosas. O sea, no solo puedo, no sé, decir lo que dice el libro de memoria, sino que lo entiendo y puedo aplicar ese conocimiento a otras áreas. Bien, o sea, conocer y aplicación. ¿Qué más? ¿Qué es aprender? Explicar con mis propias palabras, no sé. Explicarlo con sus propias palabras, excelente. Yo me di cuenta que lo puedo porque lo tengo, lo internalicé. Ahí estamos hablando de otra palabra importante, internalización. Bien, ¿por qué les digo estas preguntas iniciales didácticas a ustedes que están iniciando la escuela de formación docente? Porque justamente dependiendo de lo que yo piense de qué es enseñar y de lo que yo piense que es aprender, voy a empezar a tomar un montón de decisiones didácticas, de estrategias. Voy a elegir la estrategia, porque si yo pienso que enseñar es transmitir únicamente, ¿yo qué voy a hacer? Mi clase va a ser de 2 horas, tiqui, 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 voy a estar hablando. Entonces la pregunta ¿es lo mismo estar 2 horas hablando donde no hay intercambio con los estudiantes que ponerles un video de YouTube? ¿Es lo mismo ver un video de YouTube que haya una clase? Pero si no hay un intercambio es prácticamente lo mismo. Es más, creo que prefiero tener el video de YouTube para poder frenarlo y tomarme los breaks que necesito. Bueno, entonces ustedes, como docentes, como futuros ayudantes, lo que tienen que pensar es desde qué lugar me voy a posicionar yo. Desde la transmisión, desde el acompañar, en qué momento y en qué contexto, porque en función de lo que yo piense de qué es enseñar y qué es aprender, voy a tomar decisiones en mi planificación de que con qué estrategias, con qué recursos, en qué tiempo, cómo lo voy a hacer. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que va a acompañar. Si yo solamente pienso que enseñar es transmitir y me pongo play, tiqui, 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 termino, chao. Y después en el momento del parcial me doy cuenta que, no sé, tantos aprobaron, tantos desaprobaron. Y en el transcurso, ¿qué pasó? Entonces, enseñar no tiene que ver con algo más de transmitir, sino tiene que ver con ir testeando estas cuestiones, este proceso de aprendizaje del otro. ¿Qué va aprendiendo? ¿Cómo lo va aprendiendo? Si eso que aprende está equivocado o no. O sea, vemos la complejidad que tiene este verbo enseñar. No es tan fácil, voy a enseñar, ¿sí? O voy a dar clase, ¿sí? Que decimos en lo cotidiano. Entonces, yo desde el punto 1 los quiero poner en este interrogante, ¿no? En este rol, que cuando yo me paro delante de una clase, sea presencial o virtual, yo tengo que saber que hay un otro ahí que está construyendo un aprendizaje, que tiene saberes previos, que tiene expectativas, que tiene emociones y que tengo que ver cómo ese otro yo puedo, lo que les voy a enseñar, acompañarlo, brindando todas las herramientas posibles, teniendo en cuenta que el aprendizaje es distinto en cada una de las personas. Y esa sería la otra persona. ¿Todos aprendemos de la misma manera? No. Tenemos diferentes estilos, diferentes tiempos para aprender. Entonces, miren la complejidad de estos verbos que nosotros enseñar y aprender, enseñar a aprender. Son verbos complejos que tienen que ver desde dónde me paro yo para tener un estilo de enseñanza diferente. Ahora les pregunto a ustedes, ¿tienen ustedes los docentes, son todos iguales? ¿Enseñan todos de la misma manera? ¿O no hay docentes que tienen un no sé qué que hace que yo le entienda, que me transmite esa pasión, esas ganas, y tenés el otro que es nada, donde no hay conexión? Entonces la pregunta es, ¿cómo? A ver, Que son distintos y que además sí hay o sea, distintas maneras de aprender, porque capaz, no sé, yo miro un video y escucho y me queda mucho más fácil escuchándolo, o miro un cuadro, si no, no sé, no sé, lo memorizo, lo aprendo mejor, ¿no? Bien, el tema es que ese estilo de aprendizaje de ese docente es lo que ustedes tienen que pensarse, ¿desde dónde me voy a parar para
para enseñar a ese grupo o esa clase o ese destinatario, o ese paciente, o esa familia de ese paciente, o de esa comunidad? O sea, ¿desde dónde me voy a posicionar? ¿Cuál va a ser mi perfil y cuál va a ser mi enfoque? Que obviamente esto va a ir cambiando, no va a ser el mismo enfoque que ustedes tengan recién ahora en la escuela de ayudantes que si después se dedican a ser docentes después de 20 años. ¿Eso va cambiando o no? Depende de la apertura y de lo que hablaba Betsabé, de la evaluación, de la capacitación continua, de ir queriendo, teniendo más herramientas para poder enseñar de distintas maneras. Entonces, a lo que voy es, estos verbos son complejos. Nos hace pensar desde dónde me voy a parar y voy a ver desde qué lugar, ¿sí? Perdón, está silenciada, creo. Hola, ahí sin querer se silenció. Gracias por avisar, porque si no me quedo hablando. Bien, entonces tenemos acá. ¿Qué es enseñar? Dijimos, enseñar tiene que ver con mi concepción, mi creencia y mi pensamiento, ¿sí? De lo que es enseñar. ¿Qué idea, qué representación, qué creencia yo pienso que es enseñar? Si yo pienso que enseñar es ir y transmitir un montón de conocimientos o ir acompañando también ese proceso de aprendizaje del otro, ¿sí? Entonces, esto tengo que empezar ahora a sondearlo desde qué manera yo pienso que es enseñar, ¿sí? Porque en función de esta manera, de lo que yo pienso, voy a ir formando mi propio estilo y mi enfoque de enseñanza, ¿sí? Voy a diseñar una propuesta para un sujeto que aprende, ¿sí? Tratando de comprender estos saberes previos e intereses de estos estudiantes, ¿sí? Eh, Esto es importantísimo, ¿sí? Poder diseñar esta propuesta de enseñanza, ¿sí? Para este sujeto que aprende, tratando de conocer sus saberes e intereses. Por eso yo hice un stop y los quise escuchar de por qué se anotaron en la Escuela de Formación Docente, cuáles son sus expectativas, conocer estos intereses para a partir de ahí poder encontrar y escuchar qué es lo que están buscando, cuáles son sus necesidades y a ir adaptando también los conocimientos. Nosotros tenemos que acompañar procesos de aprendizaje, ir acompañando. Acompañando es ir yendo en este proceso, ¿sí? El proceso, hay avances, retrocesos, ¿sí? El aprendizaje no es lineal, sino que es espiralado, ¿sí? Es ascendente. Después, otra de las cosas que tenemos que hacer, miren la complejidad del verbo enseñar, es ir verificando el aprendizaje de los estudiantes y buscando evidencias mediante la observación, el tipo de preguntas y respuestas que hacen, cómo resuelven las actividades mediante la escucha activa. Tenemos que ir buscando esas evidencias para ver si están aprendiendo o no, que es lo que les decía recién hace un rato. Si no, es el día del parcial y ahí me doy cuenta si aprendieron o no. ¿Qué pasó en el proceso? ¿Hubo escucha activa? ¿Hubo feedback? ¿Ese ida y vuelta? Entonces, cuando enseño, transmito, pero también voy testeando y verifico cómo va aprendiendo el otro. ¿Esto lo pudieron ver ustedes? ¿Lo pensaron así de esa manera alguna vez? Me gustaría escucharlos, porque esto es crucial. ¿Lo pensaron? Que no solamente el enseñar es ir transmitiendo eso, sino que es ir verificando a partir de esta práctica docente cómo va el otro construyendo ese conocimiento. Es que también dándote, o sea, cuando vos tenés un feedback, también te das cuenta de si la manera que estás enseñando o cómo estás diciendo las cosas le está llegando a la gente, porque por ahí a un alumno le va a llegar una forma de enseñar, pero a otro no. Entonces también viendo ese feedback, podés decir, bueno, a este alumno esto no le sirve, ¿qué puedo hacer para que le llegue esa información y le quede? Exactamente, tomar decisiones. Y tomar decisiones, por ejemplo, es utilizar distintas estrategias. Como dijo recién la compañera, yo veo un video y me queda, usar un gráfico, ver con una bibliografía, con un videíto, con una actividad lúdica.
¿sí? Entonces, la propuesta es que ustedes cuando enseñan tienen que pensar que tienen que generar ese intercambio, ese feedback para ir viendo qué va pasando en el otro, ¿se entiende? A esto voy yo con la reflexión continua en este espacio y tramo pedagógico. Yo estoy con un otro, que ese otro no es que, bueno, le doy, listo, no es, le ven un video de YouTube y listo, sino tengo que ir ese proceso artesanal de acompañar, ir viendo cómo va aprendiendo, con qué estilos, de qué manera, y si hay intención de parte del otro también por aprender, si es el momento, ¿sí? Entonces eso es lo que se va a ir desarrollando a partir de la práctica pedagógica. Y en esa práctica, cuando ustedes la realizan una y otra vez, cada vez van a tener como una mirada más fina, y ahí es donde ustedes van a poder ir viendo ese feedback y lo van a ir generando. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué clases les gustan más? ¿Las clases que el docente habla o las clases donde hay un intercambio? No, claramente cuando hay intercambio. Sí. Bien, cuando hay un intercambio, ¿por qué? Porque ahí, o sea, hay una presencia del otro, ¿sí? Entonces el otro me está escuchando y capaz mi duda es la misma duda que tiene un otro. Es muy interesante poder ver eso. Bien, y después sería enseñar, facilitar y brindar diferentes maneras y con distintos recursos para aplicar un tema atendiendo las características de grupo. Puede pasarte que vos des la misma materia en dos grupos distintos, dos cátedras distintas, y sea totalmente diferente. O te tocó un grupo que son más verborrágicos, hablan más, participan, la clase se hace dinámica, interactiva, y un grupo que no habla nadie. Entonces vos ahí tenés que ver cuáles son, cómo el otro está aprendiendo, y si está aprendiendo. Entonces tenés que hacer ese ejercicio con distintos recursos, o con una actividad lúdica, haciendo preguntas y respuestas, o una actividad interactiva. Entonces ahí es donde vos vas a ir viendo qué va aconteciendo con el otro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay un otro que está ahí, hay un otro que está aprendiendo. Entonces es importante conocerlo y saber qué va pasando ahí. ¿Me explico por dónde voy? Sí, sí, sí. ¿Ustedes lo veían así? ¿Qué les parece esta perspectiva más compleja de lo que es enseñar? Sí, como que tenés las dos versiones, porque bueno, aplicándole de vuelta a oficio, ¿no? Que creo que es por lo que estamos todos acá, eh, teníamos los videos, que bueno, es escupir un montón de información, quizás a veces de manera súper interactivas, ¿no? O sea, no sé si interactivas, ¿no? Pero con cuadros, con imágenes, todo, pero bueno, no dejaba de ser un video en el que te hable una persona y después ibas a la mesa y era discusión, tipo, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Y qué piensan? Y eso era más ida y vuelta. Entonces se veían capaz las dos versiones. Bueno, eso un poco también es la propuesta que hago yo. Miren un video antes donde ustedes tienen, ¿sí? Los contenidos, y después vengamos acá y lo charlamos y lo problematizamos y lo reflexionamos, y la idea es esta, que ustedes se ubiquen diciendo qué tipo de docente quiero ser, cómo me voy a posicionar, qué decisiones voy a tomar cuando doy una clase. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, enseñar tiene que ver con eso, porque aprender, el que aprende es el destinatario de mi clase, o puede ser paciente, familia, comunidad, ¿sí? El destinatario de mi clase es el que aprende. Y también está relacionado con mi concepción y creencia y mi pensamiento de lo que es aprender. Si para mí aprender es que el alumno reproduzca exactamente la bibliografía del libro para que yo pueda testear y verificar que sabe todos esos contenidos de memoria, y bueno, ahí tengo una concepción y creencia de aprendizaje memorística, repetitiva, tradicional. En cambio, si yo no solo quiero que lo sepa, sino que lo sepa aplicar y transferir a casos, a situaciones, ese conocimiento, le estoy dando una vuelta un poco mayor a ese conocimiento, porque, a ver, si lo aplica es porque lo sabe. Si no lo aplica, porque no lo sabe. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, el aprendizaje tiene que ver con esto, ¿no? Depende de lo que yo piensa que piensa, de lo que el otro aprenda, así también voy a tomar mis decisiones para preparar y diseñar mi clase. Siempre tengo que hacer un diagnóstico de situación, conocer a mi grupo, conocer al grupo que tengo, conocer qué realidades está viviendo, conocer las características de este grupo, ¿sí? Ir testeando todo el tiempo con el feedback, ¿sí? Con el ida y vuelta. Eso es fundamental. Ahí es donde yo veo. ¿Y cuándo se hace este feedback? Desde el día 1, desde el momento 1.
¿Qué es lo que pasa? Ese intercambio es fundamental para que también la clase sea rica y sea, ¿sí? Vos vas viendo el otro cómo va construyendo, porque el aprendizaje es una construcción individual del otro y es intransferible. Yo no puedo aprender por el otro tiene que aprender y tiene que tener una intención para aprender. Y es espiralado, siempre va creciendo ese aprendizaje, no es lineal. Yo puedo enseñar a 10 y 10 aprenden de manera diferente. Entonces, el trabajo docente es ir testeando estas cuestiones. Bien. Vamos a ver de aprendizaje esto que dijo Confucio hace muchos años: lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo comprendo, ¿sí? Acá lo que vemos es, en esta pirámide, donde vemos que la base de la pirámide hay un 95% de aprendizaje. ¿Y cuándo es? Fíjense, cuando uno enseña a un otro, cuando uno enseña, cuando uno hace, cuando uno debate, cuando uno intercambia, cuando uno charla con un otro, es una operación intelectual mucho más compleja que solo escuchar o oír o ver una diapositiva o ver un video, ¿sí? Entonces, miren cómo solo leer me queda un 10% de lo que aprendo. Y cuando hay un aprendizaje activo, es decir, que el estudiante es protagonista, se tiene que movilizar, tiene que aprender, tiene que debatir, tiene que charlar con otro. Cuando pasa el cuerpo, la vivencia, las emociones, es donde eso tiene un registro. Ahora ustedes díganme, ¿cuándo aprenden más? ¿En una teoría o en una práctica? Práctica. En una Práctica. práctica. ¿Por qué? Porque ponen qué. O sea, agarro la teoría y la trabajo yo, qué sé yo, la paso mis palabras, subrayo, hago un cuadro, le explico a otros. Bien, eso quiere decir que es activo cuando uno está en protagonista, no solamente recepcionando. Entonces piensen ustedes, decisiones también, si son docentes, que no es solamente transmitirle el conocimiento, sino pensar actividades o estrategias para que hagan, construyan, debaten, intercambien, repitan, nombren, relaten, enumeren, hagan analogías, metáforas, crean, ¿sí? Participen. O sea, cuando el alumno en un espacio de clase tiene todo eso, esa acción, ese aprendizaje no se olvida, ¿sí? Hay aprendizaje con H, de aprehensión, lo hago propio, ¿sí? Y no es reproducción, reproduzco lo que dice. ¿Se entiende acá? Entonces, cuando pienso mis clases, las tengo que pensar según qué pienso que es enseñar, qué pienso que es aprender y generar recursos y diseñar la clase para ese grupo clase en particular. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es que los estudiantes tienen distintos estilos. Algunos son más activos, otros son más reflexivos, otros más teóricos y otros más pragmáticos. Entonces, yo lo que tengo que tener en cuenta es que mis propuestas de enseñanza pueda contemplar una enseñanza multisensorial. Es decir, que los alumnos no solo puedan ver gráficos o que solo puedan ver videos, sino que también puedan hacer alguna actividad, algún trabajo en grupo, alguna pregunta, alguna actividad que el alumno pueda analizar un caso. Entonces, no es solo le muestro la diapositiva o le muestro un video, ¿sí? Sino que también estos de ponerlos en el rol, en pensar, en hacer preguntas. Entonces, el alumno puede estar sentado y puede estar pensando y trabajando un caso, y no es solo de hacer una práctica, ¿se entiende? Entonces, mi enseñanza tiene que ser multisensorial, porque tengo que captar la atención de todos los estilos de aprendizaje posibles. ¿Sí? ¿Ustedes se detectaron qué estilo de aprendizaje tienen? ¿Quién es más visual? ¿Quién más auditivo? Yo soy más visual. Cuando leo, o sea, cuando veo un video, por ejemplo, no me suele quedar nada si no tengo gráficos o cosas así. Si es solo la información, se va completamente. Bien, bien. Entonces, Yo ahí como también. dice Malena, listo, necesito otra cosa, ¿sí? Entonces, ahí el docente tiene que generar todos estos recursos para poder ser lo más multisensorial, apelar a distintos recursos gráficos para brindárselos como se llaman ayudas pedagógicas a cada grupo clase en particular. Bien, después lo que vamos a tener en cuenta también es que dentro de este grupo de estudiantes existen distintos estilos de aprendizaje, perdón, distintos estilos de inteligencias múltiples. ¿Sí? Hay una teoría de Gardner que dice que hay muchos estilos de
inteligencia, que hay estudiantes que son más inteligencia lingüística, intrapersonal, interpersonal, espacial, sinestésica, ecológica, lógica, matemática, bueno, entonces por eso vemos que algunos tienen más facilidad para unas cosas y para otras. Entonces, cuando también proponemos actividades de evaluación o de trabajos prácticos, también está bueno ver que hay alumnos que se van a destacar más por unas cosas que por otras y que hay distintos estilos de inteligencias. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestras propuestas, ¿sí? Bueno, ahora, cuando decimos que es activo el aprendizaje, que el otro es protagonista, ¿cómo se convierte el aprendizaje en activo? Cuando los estudiantes utilizan la mente, ¿sí? Hago gráficos, subrayo, pregunto, resuelve problemas, ¿sí? Les doy casos, situaciones que pueden ser relacionadas con la realidad que les pueden pasar en su práctica profesional. Cuando pueden aplicar lo que aprenden, es decir, cuando eso que aprendieron, bueno, a ver, lo vamos a llevar acá. ¿Cómo se transfiere ese contenido? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo resolver este ejercicio, este caso, esta situación? Generando espacios donde haya intercambio, donde conversen con otros, donde es el debate. Esto es tan importante, el debate, ¿sí? Donde los alumnos hacen, donde se les propongan ejercicios o situaciones que puedan ir descubriendo las cosas por su cuenta. Esto hay un detalle que les quiero contar. ¿Vieron cuando a veces uno dice, ah, pero era eso? ¿Vieron cuando dice, ah, pero era eso al final? Bueno, esa palabrita, ah, esto significa insight. Es cuando vos conectaste, cuando vos lo aprendiste, cuando el alumno te hace, ah, pero tal y tal cosa, es la conexión, ¿sí? Y hay aprendizaje. Entonces, está bueno que ustedes sepan eso, ¿sí? Que los tienen que ayudar a ir pensando para que vayan descubriendo cosas por su cuenta. También les pueden decir, bueno, esto y esto. A ver, encuentren ejemplos. A ver en qué situaciones se pueden dar, en qué casos, en qué, no sé, patologías, en qué situaciones, ¿sí? Que realicen tareas, ¿sí? Cuestiones que generen emoción con el aprendizaje. Entonces, todo esto, todas estas decisiones, mediante las actividades que el docente propone, en las actividades que les generan los estudiantes, hacen que sea activo ese aprendizaje, para que el otro no esté solamente recepcionando, sino que también esté en este rol de construcción, de construir su propio proceso de aprendizaje. ¿Cuándo mejora el aprendizaje? Cuando yo puedo explicarlo con mis palabras. Esto es fundamental. Cuando yo puedo explicar con mis palabras algo es que lo aprendí, ¿sí? Entonces lo internalicé. Eso es un ejercicio que les pueden dar a los estudiantes. Bueno, a ver, explicar con tus palabras tal y tal proceso, tal y tal situación, tal y tal, no sé, ejemplo. Bueno, dar ejemplos. Bueno, a ver esto cómo se puede ver en la práctica. ¿Cómo se te ocurre a vos que esto puede servir? Hacerlos pensar. Cuando el otro piensa, está activo, y cuando está activo, hay construcción, ¿sí? Si no está, receptivo, pasivo. ¿Se entiende? Reconocerlo en diferentes apariencias o circunstancias, ¿sí? O sea, eso que vimos, y esto se puede llevar allá, en esta circunstancia, en este caso. Ver conexiones, conectar, ¿sí? Esos famosos gráficos que ustedes hacen, cuando conectan, enganchan y relacionan. Cuando puedo hacer uso de diferentes maneras de lo mismo, ¿sí? Cuando puedo ver, anticipar algunas de las consecuencias, es porque, bueno, lo aprendí, entonces, si no hago esto, entonces esta sería la consecuencia. Cuando puedo anunciar lo opuesto, lo inverso, cuando sea una ocasión para discutir, debatir, intercambiar, reflexionar, analizar, ¿sí? Bien. Hasta acá vamos bien. ¿Vamos Sí. bien? ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, les voy a recomendar esta película. ¿Alguien la vio? Se llama Escritores de la Libertad. Ahí Gerald dijo que sí, los demás No. no la vieron. Bueno, Sí, yo la vi. ¿te gustó, Sofía? No, Sí, la verdad es que sí, me gustó mucho la película. Es una película que te pega un poco en el corazón. bien. Esta película es del año 2006, basado en un caso real en Estados Unidos, de una docente que tiene toda la emoción de empezar
está recién recibida y va a un colegio a proponer, se propone para dar, bueno, en un curso. Y se encuentra con una realidad, con un grupo donde ella tiene que tomar decisiones, tiene que planificar, tiene que hacer todas las tareas docentes y donde se puede ver las creencias, los pensamientos, no solo de ella, sino de la directora, de la jefa, de los compañeros. Y ahí se puede ver todo el pensamiento práctico del profesor, se puede lo que ella piensa de qué es enseñar, de qué es aprender, y va tomando un montón de decisiones. La película es sumamente dinámica, una vez que la empiezan a ver no pueden parar, se las recomiendo. Estaba disponible en Netflix, no sé ahora, porque vieron que las plataformas van cambiando, hasta hace poco estaba, pero se las recomiendo, a ver si las pueden ver antes del martes que viene. Así tenemos un ratito para utilizar una estrategia que se llama cine debate, donde vamos a poder ver estos conceptos y poder charlar un poquitito de esta motivación, de esta docente, de estos conceptos que vemos de enseñar, de evaluar, de aprender, de planificar, de estrategias, bueno, todos los conceptos didácticos. Se las recomiendo, les pido por favor que la busquen, que la vean. La van a ver, es atrapante enseguida y es un caso real. Entonces está bueno para que el martes que viene nos tomemos unos ratitos del encuentro para poder reflexionar y hacer un cine debate sobre estos conceptos que vimos vistos en casos de esta película, ¿sí? Bien. Entonces, para ir cerrando, para reflexionar en este tramo, sería poner lupa, ven ahí tienen el dibujito, ¿sí? Poner una lupa, como analizar nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra biografía escolar. Biografía escolar sería toda esa biografía que tengo, toda mi trayectoria, desde que empecé en una escuela que es en un jardín, hasta ahora en la actualidad. Todas esas experiencias que yo tuve que forman mi propia biografía escolar, ya sea escuela inicial, primaria, secundaria, terciaria, universitaria, eso van formando una biografía con pensamientos, con cuestiones que fueron experiencias positivas, experiencias que no fueron tal, que hace que a partir de eso yo vaya guiando mi enfoque. Por ejemplo, no sé, vamos a dar un ejemplo. Tuve un docente que fue maravilloso, que me encantó, que me abrió la cabeza, que pude ver la materia de tal manera, que me acompañó, que bueno, nada. Y eso me marcó. Entonces, cuando yo voy a dar una clase, automáticamente me voy a copiar de alguna estrategia de ese docente porque me resultó que fue muy, pero muy bueno y me encantó. ¿Se entiende? Entonces, esa biografía escolar va a hacer que yo vaya a buscar rápidamente en mi historia esa experiencia positiva y la voy a reproducir. La idea es poder ver por qué eso fue positivo, en qué momento, en qué situación, analizarlo y ir eligiendo mi forma y mi enfoque docente, ¿sí? Entonces, reflexionar y complejizar qué es enseñar y qué es aprender en el momento de diseñar una clase, ¿sí? ¿Por qué voy a enseñar de tal manera? ¿Qué es lo que pienso como el otro aprende? Y voy a diseñar una clase para ese grupo, clase en particular. Por eso les decía que vean la película, porque el grupo que le toca a ella es diferente a un grupo que le toca a otro docente. Y ella cómo va tomando decisiones en función de eso. Y eso les puede pasar a ustedes, que en un cuatrimestre le toque un grupo, en otro cuatrimestre le toque otro grupo y sean totalmente distintos. O en el mismo cuatrimestre tengan dos cátedras, por ejemplo, y en las dos cátedras sean totalmente diferentes los grupos, los destinatarios del aprendizaje. Porque acá el sentido primero y último de enseñar es que el otro aprenda. El sentido más importante es que el otro aprenda. Por eso es tan importante conocer cómo el otro aprende y que haya feedback y que haya intercambio. ¿Se entiende a lo que voy? Bien. Y esta frase, que es: quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Los contextos cambian, las situaciones cambian y es tan importante que estar siempre actualizados, y cuanto más conozco, más herramientas conozco, más elementos voy a tener para resolver distintas situaciones. Así que bueno, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a tomarnos un momentito para si tienen dudas o preguntas.
y quiero que me den ustedes ahora qué les pareció el feedback de esta clase, que fue, esta es diferente a las demás, porque bueno, hubo una presentación, se explicó todo el tema del trabajo, bueno, no pudimos trabajar bien en profundidad con esto, ya después lo vamos a hacer, pero bueno, me gustaría tener una devolución de parte de ustedes con respecto a qué les pareció esta clase y bueno, y expectativas y demás. Los escucho. A mí la verdad que me gustó bastante, está buena la dinámica que tiene y tipo una de las razones por qué quiero hacer ayudantía es que me gusta explicar, pero me cuesta. A veces como que no sé bien cómo, por dónde tomarlo, digamos, o cómo ordenarlo para que el otro entienda, porque capaz yo lo entiendo re bien y sé que lo puedo explicar, pero capaz que no, mi forma de pensarlo es la forma que él lo puede entender y así. Entonces, esto me puede ayudar un poco más para ver cómo explicarle a todo tipo de personas que puedan pensarlo de otra manera y así. Bien, Y después gracias. así con lo de enseñar, Sí, después con lo de enseñar, sí creo que hay como muchas formas de enseñar, no creo que haya una sola y cada una es buena. Por ejemplo, esta de lo que hacíamos, primero un teórico, vos bien dijiste que acá más o menos es igual, un teórico que es simplemente escuchar. Y después eso, más o menos recopilás un par de información que la puedes usar en la práctica. Y ahí en la práctica vas como sacando más ramas de lo que entendés, que lo aprendés, y después puedes volver al teórico y entender más cosas todavía. Entonces como una suma de varias cosas, está copado. bueno, gracias. ¿Los demás? A mí me gustó mucho. Por un lado me motivó porque, nada, qué sé yo, es lindo como frenar un poco y pensar en, bueno, qué es enseñar, qué es aprender. También, bueno, ir hacia atrás en la historia de uno y decir, bueno, ¿cómo hice yo en su momento para, no sé, aprender todo lo que he aprendido hasta ahora? Y a la vez como que es una bajada a tierra de, bueno, es complicado, ¿no? Porque, o sea, no es solamente ir y dar una clase y decir, bueno, esto es el ciclo cardíaco, qué sé yo qué, sino que, o sea, es seguir, digamos, hacer un seguimiento de las personas, un diagnóstico también de, bueno, cómo aprende esa mesa y, bueno, lo que decía el compañero antes de, yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero es, o sea, hay que poder masticarlo lo suficiente como para después poder también formar ese conocimiento en el otro. Así que nada, me gustó un montón, la verdad. Bueno, gracias. A mí me pareció súper útil porque quizás muchas de las cosas como que ya creo que más también los que dieron clase antes lo tienen bastante internalizado, pero al hacerlo consciente como que somos responsables de nada, de ponerlo en la práctica a la hora de tomar las decisiones pedagógicas. Me hacía pensar en la materia de salud mental random, cuando hablan de la transferencia y la contratransferencia en el vínculo con el paciente, de que quizás el paciente o el que está aprendiendo no es consciente de esa relación, pero uno como profesional, médico en ese caso, sí, y tiene que, al ser consciente de eso, es responsable de manejarlo para llegar al objetivo que es, no sé, el tratamiento de la persona. Bueno, en este caso es lo mismo, o sea, saber qué es enseñar, qué es aprender, con qué herramientas contamos, saber que hay distintas formas de aprender, que hay distintas formas de inteligencia, nos hace responsables a la hora de dar una clase de elegir las estrategias más adecuadas para cumplir con la tarea. Así que nada, eso es con lo que me quedo. Gracias, Leila. Es verdad, es esto. Yo siempre digo, nadie puede elegir lo que no conoce. Si vos solamente conoces la clase magistral, la clase teórica, la clase de brindar conocimientos, y no sabes que hay un montón de estrategias lúdicas, un montón de estrategias para pensar desde el aprendizaje activo, análisis de casos, bueno, hay un montón de herramientas y cuanto vos más conoces, más las podés adaptar a ese grupo clase en particular. Entonces, es muy importante por eso, yo les podría venir acá y darle un montón de tips y recetas, si ustedes los toman, que los tienen en internet, ¿sí? Pero este espacio artesanal donde yo hablo con ustedes, donde ustedes me dicen experiencias, expectativas, lo que ustedes necesitan y también escuchar su motivación y demás, la idea es hacerlos pensar ese rol. En primer lugar, desde dónde me paro, por qué me paro así, qué interferencia tuvo mi propia biografía escolar, esas experiencias positivas o no,
que me hizo pensar de esta manera, por qué yo estoy acá queriendo hacer esto. ¿Estoy ayudando o estoy acompañando? No, estoy acompañando procesos, ¿sí? No es brindo ayudas. Ayudas pedagógicas sí, son cuando elijo las herramientas, ¿sí? Cuando yo elijo herramientas que son las más adecuadas, se llaman ayudas pedagógicas, pero en realidad estoy acompañando procesos de aprendizaje, ¿sí? Donde el otro está internalizando un concepto que le puede llevar más o menos tiempo, que no es lineal, que no están todos al mismo tiempo, que no tienen el mismo estilo y perfil, que no todos tienen el mismo tipo de inteligencia, el mismo tiempo y compromiso. Entonces, ardua tarea, arduo desafío, emocionante, fascinante para mí porque me encanta y amo profundamente. Hace 24 años que estoy dando clases y que realmente acompañar esos procesos, ¿sí? Donde vos vas viendo que el que empezó de una forma y podés ir acompañando ese proceso y ves que salió una mejor versión de esa persona, ¿sí? Entonces ver ese desafío es muy, muy importante. Entonces, bueno, la idea de estos espacios son estos. La metodología, esta decisión pedagógica que yo tomé es que ustedes a priori vean esta clase más teórica, más conceptual, es inclusiva porque la pueden ver y parar, atrasar y lo pueden ver cuando puedan, que yo ya se las voy a dejar. ¿Quieren que yo se las deje la de la semana que viene? Dale. Yo les voy a dejar la grabada de hoy, y ya les dejo la de la semana que viene, que es planificación. Y cuando nos encontremos acá, los invito, primero les agradezco a todos los que prendieron la cámara, porque nada, hacen que el intercambio sea diferente, hace que estemos conectados. Les agradezco a los que participaron, porque también se genera este feedback, se genera este espacio de intercambio que tiene que ver mucho con lo humano y con lo profesional y con las habilidades sociales y comunicativas que estamos generando. Así que bueno, la semana que viene ya vamos a ver la herramienta fundamental, que es la planificación, que tiene que ver con lo que es un programa y lo que es un plan de clase y cómo se hace el plan de clase. La semana que viene ya directamente ustedes ya tienen que armar los grupos. ¿Qué tienen que hacer esta semana? Armar los grupos, subirlos al campus de A6. Después tienen que pensarse ustedes en qué rol, desde qué rol, qué es enseñar y qué es aprender de ustedes y cómo se visualizan ustedes haciendo eso. Ver la película, si no la vieron, Escritores de Libertad, y el que la vio, verla, pero desde con estos anteojos pedagógicos, no como la vi una película pasatiempo, desde esta mirada que quiero ser ayudante de cátedra. Ir pensando, tienen que también buscar el programa de la materia, ¿sí? De fisio, ir viendo en el grupo, solamente en el grupo, que de todas las unidades, qué contenidos les gustaría dar una clase en 2 horas, presencial o virtual. Esas serían las decisiones y charlarlo en el grupo, ¿sí? Eso sería lo que tienen que hacer para la semana que viene. Y la semana que viene yo ya les dejo la clase de cómo es la planificación, les voy a dejar después también cuáles serían las consignas del trabajo, explicadas, detalladas, y les voy a dejar modelos del trabajo final también, ejemplos, modelos inspiradores, para que ustedes puedan verlo. Entonces, una vez que ustedes se toman todo el tiempo y van viendo todo eso, después el martes que viene nos encontramos, yo voy a volver a pasar el PowerPoint para ver si quedaron dudas, pero quiero que generemos el intercambio. Por eso, por favor, agéndense de 2 a 4 para que puedan estar con las cámaras prendidas, para que puedan charlar, para que puedan interactuar y para que esta clase tenga un sentido y puedan aprovechar este intercambio que tienen ustedes, entre ustedes y conmigo, ¿sí? Esta sería la propuesta. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, entonces ahora voy a subir todo y voy a poner el campus y su tarea es armar los grupos, ¿sí? Voy a poner en el campus el nombre acá de Leila, por los que no tienen, y mañana a la tarde, hoy voy a tratar de subir todo y mañana a la tarde ya pongo los grupos definitivos. Cualquier duda o consulta ya se comunican por el campus donde dicen dudas o consultas y donde dice formar equipos se conectan por ahí, ¿sí? De formar equipos. Los que no vieron ni estuvieron en la clase las pueden ver o la pueden ver las veces que necesiten, ¿sí? Gracias por estar, por el tiempo, por la atención, por el intercambio. La verdad que para mí también es algo muy lindo, donde acompañar le da sentido a esto que amo, que es mi carrera de formar a formadores. Así que bueno,
Un beso enorme y que tengan linda semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.